Robert Escola, juez federal del Distrito Sur de Florida, determinará si Alex Saab tenía condición de inmunidad diplomática cuando fue detenido en Cabo Verde por orden de Estados Unidos, acusado por el cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. El periodista Joshua Goodman informó en su cuenta de Twitter que la apelación de la defensa de Saab para demostrar su estatus diplomático no funcionó, por lo tanto, el juez Escola deberá decidirlo. El periodista Goodman señaló que los abogados de Saab tendrán que revelar los documentos de cooperación con la DEA. A las afueras de la sede del Palacio de Justicia en el centro de Caracas, la abogada de Carreño, Ana Leonora Costa, señaló que el equipo de defensa espera que sea el inicio de un proceso que permita la libertad del comunicador. Es necesario señalar en este sentido que Roland ha estado sometido a un proceso plagado de irregularidades en donde no se le ha permitido defenderse como debe ser, donde no ha habido garantías judiciales, pero que además en el cual se han violado sus derechos humanos. Acosta indicó que no hay una investigación del Ministerio Público, sino una persecución contra su defendido, quien a su juicio es criminalizado por pertenecer a un partido político. A Carreño se le acusa de conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y municiones y financiamiento al terrorismo. La detención de Roland Carreño del año y 6 meses que ha estado injustamente detenido tienen la complicidad del Ministerio Público, que se ha prestado para realizar este tipo de actuaciones, y de los tribunales de la República. En este caso estamos hablando del Tribunal de Control. Hoy que se inicia el juicio, nosotros esperamos que se haga justicia. El periodista fue presentado ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en función del juicio con competencia a nivel nacional en delitos asociados al terrorismo. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. En una rueda de prensa celebrada en la sede del organismo en la ciudad de Caracas, Tarek William Saab llamó a la población a denunciar estas situaciones, así como también a la propia Federación Médica de Venezuela a tomar medidas ejemplarizantes en torno al tema. Nos ha llamado mucho la atención que en lo que va de año, entre enero y abril, apenas en estos 4 meses, el Ministerio Público ha iniciado 65 investigaciones por casos de mala praxis y ejercicio ilegal de medicina, que incluso han cobrado víctimas fatales. Saab nombró algunos de los casos, como el del supuesto ginecólogo identificado como José Daniel López, quien presuntamente colocaba falsos implantes anticonceptivos durante las consultas que realizaba en la ciudad de La Victoria, en el estado de Aragua. Utilizando títulos falsos de medicina, realizaba falsos implantes anticonceptivos, para los cuales utilizaba sondas urinarias y palillos de chupeta. Imagínense esta barbaridad. Además de realizar ecos transvaginales y recetar medicamentos, siendo incluso, vean ustedes, una persona que ni siquiera tenía la experticia profesional de ser ginecólogo. El fiscal de la administración madurista aseguró que estos casos seguirán siendo investigados por el Ministerio Público. El Ministerio Público informó la detención de un falso médico en el estado Aragua. Ante esto, la Federación Médica Venezolana fijó su posición y alertó a la población sobre los riesgos que implica el aumento de falsos especialistas de la salud. En Venezuela existe actualmente un estado de indefensión, y esa indefensión la conocen los bandidos que están usurpando funciones, en este caso como médico o alguna otra área de la profesión de salud. Yo diría que desde el año 2020, desde el año 2000, vienen increciendo, auspiciados por el propio gobierno. Trajeron 30.000 cubanos a ejercer ilegalmente la medicina, cuando hemos determinado que más del 98% de ellos no son médicos. El presidente de la Federación Médica Venezolana explicó que ante la crisis de salud que atraviesa el país, más la migración de los médicos, las personas están más vulnerables a estos falsos médicos. La carencia de médicos es bastante significativa, y por supuesto que estos oportunistas se valen de eso, y las personas van de buena fe a ese consultorio o a ese lugar escogido por la persona maliciosa que está ejerciendo ilegalmente la medicina, y tienen tanto poder de convencimiento
Y por supuesto, estamos entendiendo de que el hábito no hace el monje, pero consiguen a alguien con una bata blanca, con un estetoscopio, con algún símbolo de la medicina, y la gente es muy crédula, sobre todo en estos momentos de tanta presión y tanto problema, que caen en la trampa. Diversas organizaciones han registrado que la problemática no es solo en centros de salud privada, sino también en hospitales e institutos públicos, por lo que el doctor Natera advirtió a la sociedad los riesgos. El riesgo de perder la vida. Y segundo, no se pongan en manos de esos fascinerosos, porque realmente son unos aventureros que están buscando algún recurso para lucrarse de una profesión tan digna. Por último, el médico detalló una serie de recomendaciones para que las personas eviten caer en manos de los presuntos estafadores. Que se fijen bien a dónde van, no es que de pronto le ofrecen una consulta desafortunadamente cobrada en dólares, en $1 o $2, o cualquier cantidad muy pequeña de los dólares, y la gente dice, bueno, este es bien económico y el tipo es buena gente. No caigan en esa trampa, estudien bien a dónde van, busquen su médico de confianza e incluso consulten antes de entrar a ese lugar si realmente es una clínica o es un consultorio o es una trampajaula puesta por un elemento de esto. Aunque el Código Penal no establece una condena para estos falsos médicos, la Ley del Ejercicio de la Medicina señala varios artículos en los que detalla que la condena puede variar entre 1 y 6 años de cárcel para los individuos. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Buenas tardes. Las autoridades de la Universidad Central de Venezuela rechazaron la reducción y eliminación de algunos beneficios de la contratación colectiva por parte de la administración de Nicolás Maduro. Deploramos nuevamente la gravísima y flagrante conculcación de los derechos laborales del personal de la Universidad Central de Venezuela, llevada a cabo por la Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU y la Dirección de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, que abreviaremos MEU, quienes de forma unilateral, sin procedimiento previo ni competencia alguna, redujeron en unos casos y eliminaron en otros las primas y otros beneficios contractuales de los miembros activos y jubilados del personal docente, administrativo y obrero. Por su parte, la rectora Cecilia García Arocha aseguró que apoyarán todas las acciones tomadas por los trabajadores, gremios y sindicatos de la Casa de Estudios. Fíjate, la autonomía universitaria jamás se perderá, jamás. Ha sido lesionada, claro que sí. Todas las veces que se actúe contra la autonomía universitaria, se actúa contra la Universidad Venezolana. Pero nosotros estamos aquí para defender esa autonomía, para defender esa visión de autonomía. Y acompañaremos a los gremios y acompañaremos todas las acciones que ellos vayan a hacer legítimamente, en paz, porque nosotros tenemos la verdad en las manos. Es con usted, señor presidente, es con usted. Nosotros tenemos la verdad en las manos. Las autoridades junto a los trabajadores realizarán una movilización este martes desde la Puerta Tamanaco de la Universidad Central de Venezuela hasta la Oficina de Planificación del Sector Universitario OXU en el centro de Caracas para pedir una reunión y debatir sus exigencias. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. En una entrevista, el subsecretario para América Latina, Brian Nichols, aseguró que Cuba, Nicaragua y la administración de Nicolás Maduro no respetan la Carta Democrática de las Américas y por lo tanto no esperan su presencia. El funcionario subrayó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido bien claro de que los países que no respeten la democracia no van a recibir su invitación a la cumbre que reunirá a jefes de Estado y de gobierno en la región. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la organización no gubernamental Espacio Público documentó 244 ataques a la libertad de expresión en Venezuela en 2021. Cada 2 días más o menos hay un caso violatorio a la libertad de expresión. Lo único que eso significa que hay una reducción en relación a años anteriores, pero también dimos cuenta del ecosistema de medios en Venezuela. Hay 980 medios, un 70% de esos medios son emisoras de radio y televisión,
Y después hay alrededor de 98, 100 sitios web, ¿no? Después, muchos de esos sitios web también están siendo bloqueados a través entonces eso implica que las personas para poder acceder a la información tienen que hacer un mayor esfuerzo. En 2021, 34% de los casos estuvieron relacionados a la intimidación, que es el impedimento de la cobertura periodística y el registro de hechos de interés público, a periodistas y ciudadanos que querían cubrir algún hecho irregular, especialmente en estaciones de gasolina u hospitales. Se mantiene una tendencia de persecución y de censura a los medios de comunicación y hay un procedimiento cada vez más recurrente de aplicación de leyes como la ley contra el odio y persecución criminal contra periodistas y también contra infociudadanos. En el reporte de espacio público, la censura agrupa 31% de los casos, con un total de 144 registros. Luego le siguen las restricciones administrativas con 11%. También se registró el cierre de 11 medios de comunicación, 9 de ellos emisoras de radio, un medio impreso y otro digital. Recuerda que en el caso de BPI es un medio que transmite vía internet, entonces lo que hacen es que bloquean la dirección IP de ese medio y eso lo hacen con mucha frecuencia. Lo que hacen muchas veces con las emisoras es otra cosa, cierran emisoras, esta semana cerraron una emisora o presionan para que saquen algunos programas de radio, ¿no? Y esos programas de radio salen programas de opinión o programas de corte político, económico, salen del aire muchas veces por presiones de Conatel. Entonces ahí las emisoras de radio y televisión que operan en Venezuela están muy restringidas. Por último, la ONG aseguró que se mantienen las detenciones arbitrarias. Si bien estos datos son menores en 2021, contabilizaron 35 detenciones por buscar, recibir o difundir información. La organización internacional Reporteros Sin Fronteras ha contabilizado el cierre de más de 200 emisoras en los últimos 20 años en Venezuela, ubicando al país en los primeros 25 países en donde más se vulnera el libre ejercicio del periodismo. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Senadores paraguayos y diputados de la Asamblea Nacional Venezolana electa en 2020 se reunieron este martes para conversar la posibilidad de compra de combustible de Venezuela por parte de Paraguay, lo que fue rechazado por el jefe de Estado de la nación guaraní. ¿No habrá negociación con Venezuela, presidente? No, de ninguna manera. Presidente, ¿vas a confirmar tu candidatura a la ANR? El pasado 24 de abril del presente año, Iris Varela se dirigió al presidente del Congreso de Paraguay, Oscar Salomón, solicitando una reunión con el fin de discutir asuntos relacionados al Parlamento del Mercosur. El embajador de Juan Guaidó en Paraguay, David Olson, se dirigió al Congreso para señalar que Valera pertenece a la administración de Maduro, la misma que ese país no reconoce desde el año 2019, cuando Abdo rompió relaciones diplomáticas con Venezuela a raíz de la juramentación de Nicolás Maduro en su segundo periodo de gestión. Buenas tardes. El personal docente, administrativo y obrero de la Universidad Central de Venezuela protestó en la sede de la Oficina de Planificación del Sector Universitario OXXO en el centro de Caracas para exigir el respeto a sus derechos laborales. Estamos exigiendo respuesta a una comunicación interpuesta ante el Ministerio de Educación el 18 de este mes, donde damos los fundamentos jurídicos y nos asiste la razón para que se nos sea cancelada la prima de antigüedad en forma completa, que es uno de los beneficios que se nos están menoscabando, e igualmente se reconozca los bonos que contempla nuestra acta convenio. Es inaudito que nos los hayan pagado en 2 quincenas anteriores y hoy, de golpe y porrazo, eliminen todo este tipo de reivindicaciones. El sector universitario desea restituir la universidad venezolana y quien lo impide es el gobierno. El profesor de la principal casa de estudios del país aseguró que el salario máximo de un docente universitario no sobrepasa los $120 mensuales. El profesor que más gana en este país, si estuviera Massa Zavala vivo, titular de dedicación exclusiva, o Jacinto Combi, o Fruto Viva, pudiera ganar nada más $120. El salario de un profesor en América Latina, titular a dedicación exclusiva, es de $3.500 a $3.900.
Estamos en los Juegos del Hambre. Así definió uno de los profesores la situación que viven a diario ante la crisis económica que atraviesa el sector. Y me voy a referir a una película, estamos en los Juegos del Hambre. En los Juegos del Hambre, precisamente eso tienes que, ante una papa tienes que dividirla lo más posible para poder garantizar la comida, como dice desde el punto de vista de las necesidades calóricas, la ración alimentaria. Entonces, o comes 2 veces o comes una vez, o atiendes una cosa y dejas de atender a otra. Entonces eso, tarde o temprano, desde el punto de vista del desarrollo psicoemocional de la persona, lo afecta. Los trabajadores aseguraron que continuarán movilizándose en las calles de Caracas hasta lograr la derogación de estas nuevas acciones de la administración de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Fue reactivada la tramitación de visados para inmigrantes cubanos en el Consulado de Estados Unidos en La Habana. Dicho servicio fue suspendido desde el 2017. Cabe destacar que la Embajada Americana en la isla no ha anunciado formalmente el inicio de sus servicios, reseñó EFE. El Tribunal Supremo de Estados Unidos abrirá una investigación para describir quién compartió un borrador de la Corte que indica que se podría revocar la protección del derecho a abortar en ese país. Tras la filtración de la información confidencial, decenas de personas protestaron a favor y en contra de la ley que está vigente desde 1973. Israel conmemora el Día del Recuerdo a los Caídos y Víctimas del Terrorismo con una sirena de 1 minuto. Israel inició este martes el Día del Recuerdo a los Caídos y Víctimas del Terrorismo con una sirena de 1 minuto. Mientras que el primer ministro Naftali Bennett instó a la unidad en un momento en el que las divisiones internas siguen marcando el país. A las 8 de la tarde, hora local, las mismas sirenas que se usan por ataques aéreos sonaron por todo el país, con viandantes y vehículos en la calle que se paraban en señal de luto ante el comienzo de una conmemoración que se alarga 24 horas. Esta jornada de homenaje está marcada por los miles que visitarán el miércoles los más de 50 cementerios militares del país para mostrar sus respetos a los difuntos. Durante esta conmemoración también hay varios actos en memoria de los caídos. Sus historias se cuentan en la radio y televisión y al oscurecer el miércoles se dará paso al Día de la Independencia, cuando Israel celebra la fundación del Estado según el calendario hebreo. La crisis en el sistema de salud venezolano es un tema que sigue agudizándose día a día. Ahora son más de 20.000 los pacientes con diabetes tipo 1 y 2 que se encuentran en riesgo por no poder gestionar de manera correcta su condición. Se presenta ahí, pero dura 15 días. Claro. Desde hace 2 años, la señora Rosana Moreno afronta junto a su pequeña Ariángela el diagnóstico de diabetes tipo 1 y asegura que durante los últimos meses la adquisición de cintas reactivas para el glucómetro de la pequeña se ha tornado cuesta arriba. No solamente para mí, sino para muchos niños que tienen la condición. Muchas de nosotras, las mamás o los papás, se nos ha complicado por el costo o por el difícil acceso a lo que llamamos cinta o biosensores de los glucómetros. Específicamente tenemos uno que nos da el Estado, que es el SUMA, el cual no se consigue las cintas ni en la farmacia, ni en los hospitales, ni en los CDI, se nos ha complicado. Y tenemos que en ocasiones comprarlos por fuera en un costo muy elevado, que realmente no tenemos todo para comprar esa cinta. Una caja de cinta aproximadamente nos dura 15, 20 días. Y imagínate, ¿cómo hacemos si no tenemos si no tenemos la cinta para medir al chico? Las condiciones serían muy fuertes, porque colocaríamos y estaríamos aplicándole las unidades de insulina al ojo por ciento, que no es el deber ser. Desde hace más de 10 años, Venezuela cuenta con convenios con la isla de Cuba para la importación de cintas reactivas para la medición de azúcar en sangre. Sin embargo, desde finales de 2021 se ha agudizado la escasez en el suministro de las mismas, colocándolas en el mercado negro en costos que varían entre los 5 y 15 dólares. Así lo explica la coordinadora general de la Organización Civil Guerreros Azules, Marta Palma Troconis. Las citas que estamos diciendo nosotros que no hay son las que están en el sector público, las que deberían estar en los hospitales, en los ambulatorios, en los dispensarios, en los CDI, y no están porque se están vendiendo por fuera y los pacientes un insumo que depende de la vida de su hijo, que debería ser gratis, lo están comprando en el interior del país en 4 o 5 dólares y aquí en Caracas de más de 10. El poder medir la cantidad de azúcar en la sangre para un paciente diabético es vital para mantener su condición. De lo contrario, corre grave riesgo de agravar su enfermedad. La crisis ha obligado incluso al uso de tiras reactivas ya vencidas.
Para un paciente tipo 2 y tipo 1 necesitan un control estricto de la glucosa. El tipo 1 se mide aproximadamente 5 veces al día, es decir, en cada comida y en las meriendas, para en función de ese número inyectarse una determinada cantidad de insulina. Si no tiene ese número, se inyecta a ciegas, y es lo que está pasando actualmente. Estos pacientes se están inyectando a ciegas y esto genera una hipoglicemia que en muchos casos puede ser severa, es decir, el paciente se desmaya y convulsiona, o una hiperglicemia, que en este caso, al sostenerse en el tiempo esta hiperglicemia, puede generar una cetoacidosis y llegar a terapia intensiva. La petición al Estado venezolano es que se aboque a este tema y permita la regularización de estas cintas reactivas que permitan tener a los pacientes diabéticos calidad de vida. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Un 26% de los niños con alteraciones de ánimo presentó ideas suicidas, así lo aseguró Secodap en el informe 2021 con respecto a la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, siendo las niñas y adolescentes venezolanas las más vulnerables ante estos hechos. 26.49% de nuestros casos de alteración de estado de ánimo presentaron ideación o riesgo suicida. La tasa de riesgo se sitúa sobre el 26.49%. Vamos a verlo en detalle. Esto significó un aumento del 5.25% respecto al año 2020. Es decir, no aumenta la proporción de casos de ansiedad y depresión, pero sí aumenta la severidad del daño en cuanto a la ideación y riesgo suicida. Secodap indicó que durante el año 2021 fueron atendidas por la organización 4.910 personas, siendo la depresión, tristeza, llanto y ansiedad las principales alteraciones en el estado de ánimo en niños, niñas y adolescentes. La mitad de los casos que tenemos con riesgo suicida tuvieron que ver con adolescentes. No obstante, niños entre 5 a 11 años reportaron ideación y riesgo suicida. Voy más allá. De 2 a 4 años tuvimos niños que reportaron pensamientos e ideas de muerte, lo cual ya nos da cuenta de que es una afectación que, si bien tiende a estar enfocada en la adolescencia, no solo afecta a los adolescentes. Durante la presentación del informe, Carlos Trapani, director de Secodap, hizo un llamado a las autoridades venezolanas a respetar el marco legal en los casos de acoso escolar registrados en redes sociales y su judicialización. La ley expresamente prohíbe difundir datos, informaciones que de forma directa o indirecta se identifique un niño víctima o victimario. Hacer justicia por redes sociales no es justicia, porque esos casos se exponen al escarnio público. Hay una postura a priori, sin un debido proceso, sin conocer las circunstancias de contexto y sobre todo sin ver las implicaciones y las consecuencias que tiene para ese adolescente, haya o no haya sido responsable del hecho. El fiscal es un actor más del sistema de justicia, no es la justicia en sí misma. Secodap no avala la violencia, y si un adolescente agrede a otro adolescente es un acto de violencia y requiere una intervención, pero una intervención diferenciada y apegada al marco jurídico. No metiendo a los adolescentes presos a haber menos acoso. Hay unas causas estructurales que subyacen en esta forma de violencia que, si no se atienden, el acoso va a seguir siendo una realidad en los colegios. Lo que pueden cambiar son los actores, pero la problemática va a seguir exactamente igual. Con respecto a los servicios de atención en salud mental y apoyo psicosocial, el informe revela que se redujeron en un 49% y de 204 servicios mapeados solamente se encuentran activos 138, siendo el 69.8% de los mismos parte de organizaciones de la sociedad civil y solo un 31.2% financiados por el Estado venezolano. Con respecto a su ubicación, dieron cuenta de que en Caracas se concentra el 37% y estados como Sucre o Cojedes no cuentan con los mismos. Estar atento ante las posibles señales de alarma es la principal recomendación de Secodap a los padres, madres y representantes a la hora de buscar ayuda psicológica para los niños, niñas y adolescentes. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Representantes del Observatorio Venezolano de Prisiones introdujeron acciones de amparo para la inmediata liberación de 2 ciudadanos que poseen boletas de excarcelación incumplidas por parte de las autoridades penitenciarias.
el ciudadano Carlos Germán de Valls García. Es el fotógrafo que desde el pasado año, desde el mes de noviembre del año pasado, se encuentra detenido en el Rodeo 2. Y el ciudadano Saúl Ramón Cordero, que igualmente le fue decretada una medida cautelar sustitutiva de libertad de arresto domiciliario y ambas medidas no se han ejecutado. El ciudadano Saúl Ramón Cordero tiene libertad, es decir, una medida sustitutiva de libertad desde el 15 de marzo del año 2022 y el ciudadano fotógrafo Carlos Germán de Valls García desde el 12 de abril del año 2022 y hasta la presente fecha el director del Rodeo 2, Rodeo 3, así como la ministra de Asuntos Penitenciarios, no ha dado ejecución a esas libertades. Hemos agotado todas las medios y vías internas. Nos dirigimos ante la Fiscalía General de la República, nos hemos dirigido ante la Defensoría del Pueblo e incluso ante la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos con sede actualmente en Venezuela, para interponer las solicitudes y que sean cumplidas el mandato emitido por el juez de ejecución, el cual no se ha dado cumplimiento porque simplemente los directivos del centro o el internado Rodeo 2 y Rodeo 3 no acatan la medida que ya ha sido dictada por un juez. El abogado Joel García indicó además que el incumplimiento en la liberación de estos ciudadanos incurre en delitos de retención forzosa y privación ilegítima de libertad. Es importante hacerle un llamado al fiscal general de la República, que aquí estamos también en presencia de una mala praxis judicial. En días pasados veíamos cómo detuvo a 4 galenos, 4 médicos por mala praxis médica. Aquí estamos en presencia de una mala praxis judicial. Desde el OPP aseguraron que continuarán denunciando esta situación ante instancias internacionales hasta no obtener una respuesta por parte del Estado venezolano. El Observatorio Venezolano de Finanzas señaló que la cesta básica familiar se ubicó en $381 en el mes de abril, un aumento del 31,51% con respecto al mismo periodo en 2021. La organización determinó que el país acumuló un 22% de inflación entre los meses de enero y abril, lo que representa una significativa baja debido a que en el mismo periodo de 2021 se ubicó en 660%. A pesar de esta cifra, el organismo sostuvo que la variación de precios de Venezuela sigue siendo la más alta del mundo, al ubicarse en 172%. Para finalizar, el observatorio destacó que la inflación del mes de abril se ubicó en 3,6%, aunque todavía se espera el anuncio del Banco Central de Venezuela, único ente emisor oficial de la inflación en el país. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos anunció la extensión del permiso de trabajo para los migrantes en ese país a partir de este 4 de mayo de forma automática, por lo que el director de Asuntos Consulares de la Embajada de Juan Guaidó en Estados Unidos, Brian Fincheltub, explicó en nuestro programa Buenos Días que los extranjeros deberán introducir el documento de solicitud de renovación y desde ese momento se comenzarán a contar los 540 días de plazo mientras llega el permiso de trabajo. La extensión automática empieza desde que la persona solicita la renovación de su permiso de trabajo. Entonces es muy importante que cuando su permiso de trabajo esté próximo a vencer, usted introduzca su renovación. Desde el momento que tú introduces tu renovación, tienes automáticamente 540 días, que básicamente es un plazo para que te llegue el nuevo permiso de trabajo. Asimismo, detalló el propósito del programa Conexión Laboral, desarrollado por el organismo venezolano en territorio estadounidense, el cual tiene como fin enlazar el talento venezolano con las mejores empresas en Estados Unidos. Y lo que hace este programa es enlazar ese talento venezolano tan valioso con las mejores empresas en los Estados Unidos, con vacantes en las mejores empresas en los Estados Unidos. Lo único que debe hacer quien quiera participar es ingresar en nuestra página web, que es us.embajadavenezuela.org, inscribirse en el registro consular en la sección de conexión laboral,
cargar su currículum, cargar el área de experticia, donde le gustaría buscar empleos, y nosotros los vamos a conectar con vacantes en distintas empresas. Pacientes oncológicos y familiares tomaron este jueves los alrededores del Ministerio de Salud para pedirle a la administración de Nicolás Maduro que facilite el acceso a los tratamientos para esta enfermedad. Los pacientes oncológicos están sufriendo ahorita una necesidad en todos los hospitales a nivel nacional, en el sentido de que no tienen tratamiento como quimioterapia, radioterapia. No hay equipos de tomografía, no hay equipos para hacer un gammagrama óseo, no hay laboratorio porque tampoco tienen reactivos para los diferentes exámenes de laboratorio. Los pacientes oncológicos, lamentablemente aquí en Venezuela, se están muriendo porque no hay cómo atenderlos. La señora Nelly Lavado padece de cáncer de útero. Denuncia que el alto costo de sus medicamentos y la dificultad de recibir con regularidad sus sesiones de quimioterapia hacen que la batalla contra la enfermedad sea cada vez más cuesta arriba. Yo tengo 4 quimios programadas. Ya voy para la tercera quimio y todavía no me he podido hacer ni una sola radio porque en el Llanito no está trabajando. En el Padre Machado no está trabajando. Ayer fui para el de Cotiza y me dijeron que tenía que ir el lunes a ver si me pueden abrir una historia para a ver si es posible que autoricen que me haga la radio. Que por favor le pongan corazón a esto, porque hoy somos nosotros, pero mañana puede ser su mamá, su tía, su abuela y hasta ellos mismos. Y es cierto que ellos puede ser que tengan el dinero necesario para solventar, pero no todo el mundo tiene. Venezuela es pueblo, no cogollo. Pacientes aseguran que el costo de los medicamentos y exámenes necesarios para superar un cáncer en Venezuela sobrepasa los $700 en un país cuyo sueldo mínimo no alcanza los $30 mensuales. Yo empiezo a reunir porque me lo tengo que hacer en un ente privado, gracias a Dios. Bueno, mi familia lo ha costeado, pero es difícil, porque una quimioterapia, una tomografía cuesta alrededor de $400, más todos los exámenes tumorales, alrededor uno tiene que gastar cada 6 meses como $1.000 para llevar un control. Entonces, cada vez que uno pasa un tiempo y no se puede hacer los exámenes, ya uno está con la preocupación, cónchale, volvió a aparecer o qué será, ¿ves? Entonces, esa es la preocupación, que también uno no cuenta con los recursos económicos para hacerlo. Por último, afirmaron que de no tener una respuesta afirmativa por parte de las autoridades venezolanas, ellas continuarán en protesta hasta que sus exigencias sean escuchadas. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El más reciente informe del Observatorio de Universidades reseñó que los profesores universitarios activos en el país no se jubilan pese a tener 25 o más años de servicio debido a que no ofrece un beneficio económico a los profesionales, aseguró el documento. Actualmente, un 25% de los profesores supera los 60 años. Sin embargo, la cifra de profesores con derecho a la jubilación puede ser superior si se suma el porcentaje de profesionales entre los 40 y 59 años de edad que continúan activos pese a haber cumplido los 25 años de servicio. El documento también indicó que 60% de los mayores de 60 años se dedican exclusivamente a su profesión, en comparación con el 31% de los profesores universitarios de 25 a 39 años, lo que supone que los más jóvenes generan ingresos económicos con otras actividades adicionales. Asimismo, el observatorio denunció que el aumento salarial de marzo 2022 es insuficiente y afecta severamente a los mayores de 60 años. Además, que las primas por antigüedad y profesionalización se redujeron significativamente. Entre tanto, la prima de titularidad desapareció. También el 90% de los encuestados por el Observatorio de Universidades aseguró tener dificultades para acceder a los medicamentos.
Yelixe Santaella, ministra de Educación, aseguró que está trabajando junto a la Asamblea Nacional de la Administración de Maduro en una ley contra el acoso escolar dado a los recientes casos presentados en las instituciones. Santaella resaltó la importancia de que estudiantes, padres, representantes y la sociedad en general promuevan el respeto y mejor trato a los menores. Por otro lado, informó que unos 380.826 universitarios van a concluir sus estudios este año. Además, un aproximado de 98.000 bachilleres ya están inscritos en el Sistema Nacional de Ingreso. También se conoció que del 27 de junio al 1 de julio serán asignados los cupos de 174 carreras priorizadas en las diversas universidades del país. En cuanto a los trabajadores del sector educativo, Santaella señaló que 29.000 serán beneficiados con el bono de 10.000 bolívares anunciado por Nicolás Maduro. El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, junto a la Embajada de Francia, realizaron el foro Desafío de la Libertad de Prensa, en donde explicaron la situación de los medios de comunicación en Venezuela. Otras tácticas fueron generar miedo, confinar la información pública y estigmatizar el ejercicio del periodismo. Y esta estigmatización se observa precisamente en casos de detención arbitrarias, que se reflejan 12, 3 casos de desaparición forzada, 75 casos de restricción de acceso a la información pública, 68 casos de discurso que van en contra que van directamente en contra del ejercicio del periodismo y de quienes ejercen el periodismo, 16 casos de procesos civiles y penales, 17 casos de uso abusivo del poder estatal y 49 casos de censura. Por su parte, el embajador de Francia en Venezuela, Romain Nadal, detalló los retos que deben superar los medios de comunicación en ambos países. La dificultad del trabajo periodístico hoy, la transformación de este trabajo, la fragilidad económica de los medios de comunicación por la digitalización de la vida social, del trabajo periodístico, la baja de los recursos económicos de los medios de comunicación a través de la bajada de los presupuestos publicitarios. Todos esos retos, la libertad, por supuesto, la libertad de trabajar, la libertad de investigar, siempre en el corazón del trabajo periodístico, todos esos retos los hemos analizado y hemos mirado también las pistas de soluciones que existen. En el foro también participó el reconocido caricaturista francés Jean Plantu, quien pidió que los dibujantes de sátira política no sean perseguidos, como es el caso de la venezolana Raima Zuprani, hoy exiliada en Estados Unidos. Exactement. Et d'ailleurs, je rends hommage a la dessinatrice Raima. Y quiero rendirle un homenaje a la dibujante, a la ilustradora Raima, qui a fait énormément d'humour dérangeant. Que hizo mucho humor, que a veces molesta. Et du coup, maintenant, elle est obligée de vivre à Miami. Vive ahora en Miami. Mais grâce à tous les soutiens dans le monde entier, et puis il y aura un moment de compréhension avec le gouvernement. Y abogo para que haya un momento de compréhension con el gobierno. Évidemment, et j'en suis sûr, il y aura un moment où elle reviendra à Caracas et elle pourra encore continuer à travailler et à s'exprimer librement. Y estoy seguro que así habrá la posibilidad para ella de volver a Caracas, de expresarse libremente. Según un informe de la organización no gubernamental Espacio Público, en 2021 se registraron 244 ataques a la libertad de expresión y el cierre de 11 medios de comunicación, entre ellos 9 emisoras, un medio impreso y un medio digital. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Y ha registrado 6.731 muertos civiles desde que empezó el ataque armado de Rusia el 24 de febrero. Y sabemos que las cifras reales son muchas más altas. Mi oficina siempre dice que la mayoría de las muertes han sido por el uso de artefactos explosivos en zonas muy pobladas, como los disparos con artillería pesada, múltiples lanzamientos con sistemas de cohetes, misiles y bombardeos aéreos.
El Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, empezó un paro armado en varios departamentos del país por la extradición a Estados Unidos del que fuera su máximo líder, Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel. En varios panfletos difundidos en diferentes regiones del país, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, como también se conoce a este grupo, anunciaron que el paro armado durará 4 días y que quienes no acaten la orden serán dados de baja. En los llamados paros armados, los grupos criminales suelen restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y la movilidad de las personas, amenazando con ataques a quienes transiten por las vías, incluso si van en caravanas escoltadas por el ejército. Las primeras acciones violentas del paro armado se produjeron en los departamentos del Cesar y de Sucre, donde se han registrado quemas de buses, aunque la mayor tensión se vive en Antioquia, donde Otoniel ejercía su poder con más autoridad. Alias Otoniel, esposado y vestido con ropa deportiva de color gris, fue entregado por la policía colombiana en la base militar de Catam, anexa al Aeropuerto Internacional El Dorado, a agentes de Estados Unidos y de la Interpol que lo recibieron a bordo de un avión de ese país. Ante el anuncio del Clan del Golfo, las fuerzas militares y la Policía Nacional desplegaron un dispositivo especial de seguridad en las principales carreteras de los departamentos de Antioquia, Córdoba y Bolívar, así como en los cascos urbanos y las áreas rurales de los municipios. Otoniel fue capturado el pasado 23 de octubre en una operación policial y militar en la región de Urabá, en el departamento de Antioquia, y desde entonces permanecía en una celda de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol Dijín de la Policía Colombiana en Bogotá. Al momento de su detención tenía 128 órdenes de captura en Colombia por delitos como narcotráfico, extorsión, homicidio, desplazamiento forzado, tráfico de armas, conformación de grupos armados, concierto para delinquir y delitos de lesa humanidad, entre otros, así como 7 sentencias condenatorias. La Asamblea Nacional de 2020 planea, mediante una nueva ley de cooperación internacional, ilegalizar a las organizaciones no gubernamentales venezolanas de derechos humanos, sociedad civil y más. Así lo alertó Provea. La ONG señaló que dicha ley profundizará la criminalización y persecución por la cooperación internacional, esencial para seguir apoyando a víctimas y la labor de las organizaciones. El proyecto, impulsado desde la Comisión de Política Exterior, buscaría derogar la vigente Ley de Cooperación Internacional de fecha 8 de enero de 1958. Cabe destacar que la nueva legislación establecería la creación de un sistema en el que tanto las ONG nacionales como extranjeras que cumplan con los requisitos y formalidades establecidas para su constitución por sus respectivos ordenamientos jurídicos deberán inscribirse en el registro. Además, el apartado número 26 de la ley propuesta por la Asamblea Nacional de 2020 contempla que las instituciones serán sometidas a evaluación a los fines de su prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva. Rafael Uzcategui, coordinador de Provea, afirmó que esta legislación sigue el ejemplo del régimen de Daniel Ortega. En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, se han ilegalizado al menos 187 ONG nicaragüenses desde diciembre de 2018. Unas 606 organizaciones pertenecientes al Frente Amplio Venezuela Libre participó durante los ciclos Ideas de Todos. Este viernes se entregaron una serie de recomendaciones a la delegación de la oposición que hace vida en los diálogos de México. Durante el acto realizado en los espacios de la Universidad Católica Andrés Bello, Roberto Enríquez, quien forma parte de la delegación de negociación auspiciada por el Reino de Noruega, aseguró que la apertura de la sociedad civil es vital para el proceso. Ideas nuevas es las ideas buenas y es el compromiso que nosotros en la delegación tenemos con el país de conseguir que Venezuela retome su ruta democrática, un verdadero acuerdo de convivencia democrática, y lo decimos sin ningún complejo. Si los venezolanos no aprendemos a convivir y a entender que un país, una sociedad debe tener reglas de juego, el país estará perdido para siempre. Y aquí estamos nosotros, la delegación de la plataforma unitaria, en un ciclo de consulta con diversos sectores de la sociedad venezolana. Que la delegación de Maduro haga lo mismo,
creo que está bien. Yo creo que aquí todos tenemos el deber de entrar en comunicación con diversos sectores de la sociedad, porque no nos podemos encapsular. Creo que sería terrible encapsularnos. Pero, vuelvo y repito, tenemos que presentar resultados al país en ese proceso de negociación que Dios quiera, por el bien del país, se dé más temprano que tarde. El padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, por su parte, destacó la necesidad de un pacto social en Venezuela que permita una convivencia democrática fuera de la confrontación política. Eso hoy suena imposible precisamente por esta técnica. La técnica de la polarización, de la división, de la confrontación, del autoritarismo, del arrebato de los derechos fundamentales de la gente. Entonces, si hay alguien que le conviene mantener este clima, es precisamente quienes están en el poder en este momento. Un clima de desmoralización constante del adversario, un clima de confrontación, un clima de estamos rodeados de enemigos y nosotros sí garantizamos la soberanía y la integridad. Por ahí no vamos a ninguna parte. Y yo sí creo que el gobierno en eso tiene que enseñarse. Si quiere un proceso de negociación y diálogo, tiene que salir de ese clima permanente de confrontación y de polarización que no nos lleva a ninguna parte. Pese a que aún no se tiene una fecha establecida para la reanudación de este diálogo impulsado por el Reino de Noruega, los distintos actores políticos aseguraron que se encuentran trabajando para volver a sentarse en la mesa con la administración de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. En los últimos meses, el tema de la celebración de primarias para lograr un candidato único que represente al bloque de oposición venezolana ha estado en la opinión pública. Por eso conversamos con el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, para saber cómo y cuándo podría realizarse esta consulta. Yo diría que evidente que la gente quiere participar en la elección de quién va a ser su líder, de quién va a ser su candidato presidencial. Entonces creo que la primaria es una forma sana de tratar de unir al país tras un nombre, tras una cara, tras una persona, de cara a la elección del 2024. Veo difícil que una candidatura presidencial de cara al 2024 pueda ser producto de una negociación a puertas cerradas entre cúpulas, y creo que sería mucho más sano y mucho más transparente para todos que se haga a través de una primaria. El politólogo opinó que la consulta debería realizarse poco antes de las elecciones presidenciales para evitar el desgaste y los ataques al posible candidato, por lo que debería celebrarse en 2023. Yo creo que una primaria hay que hacerla sin el Consejo Nacional Electoral. Y no porque la elección presidencial vaya a ser sin el Consejo, sino porque hacerla con el Consejo va a hacer que muchos que no confían en el Consejo Nacional Electoral decidan no participar en la primaria. Y lo sano es que en una primaria participe la mayor cantidad de gente, ¿okay? ¿Quiénes deben organizar la primaria? Bueno, yo creo que la sociedad civil puede ayudar a los partidos y a los actores políticos que quieran organizar una primaria a organizarla. Que la elección presidencial sea la continuación de esa primaria. ¿Okay? 2023-2024, pero creo para dejar tiempo para que haya una campaña presidencial donde los actores puedan hacer sus ofertas y los podamos oír y podamos entender la diferencia entre unos y otros. Pero yo creo que es importante acercarla al 2024. Alarcón cree que la oposición debe celebrar primarias con la opción de elección múltiple para lograr un candidato que sea aceptado por la mayor parte de las personas que participaron en la elección. Lo sano es hacer una primaria con elección múltiple. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cada persona vote no por uno, sino por varios, por tres, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es la candidatura de mayor consenso al final del día. Esto lo he dicho muy pocas veces públicamente, pero creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque un candidato que tenga una mayoría relativa puede no tener el apoyo y la aceptación de quienes no votaron por él. Y la idea es conseguir un candidato que por lo menos sea una opción para la mayor parte de la gente que votó en esa primaria. Por último, el analista político aseguró que el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello estaría dispuesto a participar en la organización y realización de las primarias del bloque opositor venezolano.
El centro colaboraría en organizar unas primarias si esa oportunidad se nos da, con el mayor de los gustos. Como bien sabes, nosotros hemos estudiado mucho los temas electorales, hemos escrito mucho ese tema y estamos a la orden para lo que se nos pida. Si se nos pide que participemos y ayudemos a organizar, pues con el mayor gusto lo vamos a hacer. Según la Oficina para los Refugiados de la Organización de Naciones Unidas, ACNUR, cerca de 6 millones de venezolanos viven en el exterior. Por eso, diversas organizaciones políticas estudian cómo integrar a estos migrantes venezolanos en esta consulta nacional, con el objetivo de lograr un solo candidato único que represente a la oposición en las elecciones presidenciales del 2024. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Al menos 8 personas fallecieron y más de una veintena resultaron heridas debido a una fuerte explosión en el Hotel Saratoga de La Habana, Cuba, que alcanzó a un edificio y una escuela cercana, según la presidencia de ese país. El hecho se produjo este viernes en horas de la mañana y las primeras investigaciones apuntan a que ocurrió por un escape de gas, según publicó la presidencia de Cuba a través de su cuenta oficial en Twitter. El primer secretario del Partido Comunista, Luis Antonio Torres Iribar, confirmó la muerte de 4 personas y expresó que continúan con las labores de búsqueda y rescate de personas atrapadas. De acuerdo con la información ofrecida por Torres Iribar, hasta el momento permanecen 13 personas desaparecidas. El líder del régimen cubano hizo acto de presencia en lugar en compañía del primer ministro y presidente de la Asamblea Nacional. Díaz-Canel aseguró que no fue producto de una bomba ni de un atentado, al tiempo que lamentó los hechos.